Hoy es un día especial. Hoy es el día que se celebra al Padre. El Día del Padre es todos los días, pero hay un día especial donde se le honra a los padres. Pero yo quiero hablarte de un Padre que es todopoderoso. Yo quiero hablarte del mejor Padre que existe en todo el universo. Ese Padre se llama Dios. El Padre que siempre nos está dando las buenas cosas a nuestra vida, buenas dádivas nos da a nuestra vida. El Padre que se compadece en todos los momentos críticos de nuestra vida. El Padre que siempre extiende las manos para bendecirnos. El Padre que siempre nos cuida, dice, nunca te dejaré ni nunca te desampararé. El Padre que dice, yo estoy aquí para ayudarte, yo estoy aquí para bendecirte. A ese Padre honramos con toda nuestra alma y con todo nuestro ser en esta congregación Refugio Divino. Pero también honramos a los padres de familia, esos padres que también se esfuerzan todos los días por salir a trabajar y llevar la bendición y el pan a su casa. A esos padres también los bendecimos en esta mañana y les regalo un salmo que es muy especial y muy puntual para esta fecha del Padre, que es el 128. Y dice, bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor, o el padre que teme al Señor. Bendígate el Señor desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sobre todo Israel. Amén. Es una bendición completa para todos los padres del mundo. Hoy vamos a desarrollar un tema que lleva por título: si hay fe, hay victoria. Amén. Amén. Sin fe nunca va a haber victoria. Porque la fe es importante que usted la tenga. Porque sin fe no podemos agradar a Dios. Porque es la herramienta más tremenda y poderosa que Dios le ha dado al ser humano, que necesita mostrar como parte de experiencia del testimonio de la vida que ha llevado hasta el día de hoy. Vea, nosotros los hijos de Dios, que tenemos fe, tenemos experiencias poderosas de parte del Señor. ¿Por qué? Porque le hemos creído a Dios, porque confiamos en Dios, porque caminamos en Dios. Entonces, hermanos, la fe es una virtud del Espíritu Santo. La fe no es un fruto del Espíritu Santo, es una virtud del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo, tiene 9 virtudes, y entre las 9 virtudes está la fe. Si el Espíritu Santo está en usted, usted va a ser un varón, una varona llena de fe delante de la presencia del Señor. Pero a veces se presentan, hermanas, circunstancias que usted le escucha a la gente y la gente dice, no lo voy a poder lograr, no se puede hacer, es imposible, ya lo hice de todas las maneras y no pasó nada, sé que me va a ir mal, porque esto está mal, y usted nada más le oye pura palabra negativa. Se hace uno la pregunta, y muchos son cristianos, y te hacen la pregunta y dicen, bueno, ¿y dónde está la fe? ¿Dónde está el que tú puedas creer lo que Dios ha prometido a través de la Escritura en tu vida personal? ¿En qué está cimentada tu fe hoy? ¿En el mundo o en Cristo? ¿En qué está cimentada tu fe? Tienes que preguntarte en qué está cimentada tu fe. ¿Dónde está tu fe? Si dices que somos cristianos, que caminamos bajo la cobertura del Señor, ¿por qué cuando viene una circunstancia difícil se nos acabó la fe? ¿Dónde aparece la fe? En ninguna parte. Y empezamos a desconfiar de Dios, empezamos a dudar de Dios, empezamos a hablar de Dios y empezamos, lo peor de todo, echarle la culpa a Dios de lo que yo estoy viviendo. Yo le digo algo, Dios no tiene la culpa de lo que tú estás viviendo. Vamos a hacer una retrospección de nuestra vida, vamos a analizar qué es lo que venimos haciendo nosotros, vamos a analizar cuál es la relación que yo tengo con Dios para poder culpar a Dios de lo que yo estoy viviendo. ¿Sabes? La causa del problema del ser humano, ¿sabes cuál es? La desobediencia.
Cuando somos desobedientes, las cosas no van a funcionar bien, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el enemigo te va a pasar factura. Cuando tú decides nuevamente volver al Señor. Pero yo te digo algo. Dios siempre va a estar ahí para ayudarte y para bendecirte. Hermano, cuando esto pasa a tu vida, no vuelvas a hacer esas expresiones tan negativas, sino siempre habla lo bueno, lo santo y lo justo. ¿Sabes? Usted podrá preguntarse, ¿cómo puedo tener victoria en mi vida? ¿Cómo la puedo tener? En la fe. Para poder tener victoria en la vida, tengo que tener fe, porque sin fe no voy a lograr absolutamente nada. En el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, mira lo que dice la palabra del Señor. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. El que se acerca al Señor crea que le hay, porque si no, ¿para qué te acercas si no le crees? No pones en práctica la enseñanza que está en las Escrituras. Por eso hay que avanzar, hay que crecer en la fe, hay que afirmarse en la fe para poder ir escalando los niveles espirituales a los cuales Dios nos está llamando en este momento. Para poder, cuando lleguen las tormentas, usted pueda sentirse firme en la tormenta, porque sabe que hay alguien que va a darle orden a la tormenta de su vida para que pase de ella. Por eso la fe siempre debe estar en nosotros. La fe mueve montañas. Sin fe no vamos a lograr la bendición que viene de parte de Dios a cada una de nuestras vidas. Y el primer punto dice, si hay fe, hay sanidad. Vámonos al libro de Mateo, capítulo 8, versículo del 7 al 10. Y Jesús les dijo, yo iré y les sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír Jesús, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Fíjese usted, el centurión de pronto había oído, oiga bien, había oído de Jesús. Porque antes del milagro de él, Jesús había sanado en ese mismo lugar. Dice aquí que a un leproso que se acercó donde él y se postró del Señor, si quieres límpiame. El leproso le estaba pidiendo a Jesús que hiciera una sanidad en él. Y eso llegó a oídos del centurión. Y le digo algo, el centurión no era judío, era gentil. No era judío. Mire lo que está mostrándonos aquí el Señor. Él era un comandante que manejaba 6 compañías de soldados romanos. Y cada compañía tenía 100 hombres. O sea que este señor manejaba 600 personas, era una persona de autoridad en Roma. Todo el mundo le respetaba porque era autoridad, ¿sabes? Pero él tenía un siervo gravemente enfermo. Esto demuestra tantas cualidades de ese gentil, tantas cosas buenas, que a pesar de que no era, como decir nosotros en este momento, no era cristiano, este hombre tenía buenos sentimientos, era noble, amaba a la gente con la que trabajaba con él y le servía. Sin ser un seguidor de Jesús, le rogó. Aquí no dice la Biblia que le dijo, ven acá Jesús, hágame este milagro que yo necesito. No, dice la Escritura que él le rogó. ¿Qué me está enseñando la Escritura? Que él se humilló delante de Jesús para pedirle que diera la sanidad a su siervo. Nosotros tenemos que llegar a la presencia de Jesús humillándonos delante de Él para poder alcanzar las bendiciones que Dios ya ha planeado para nosotros, o para poder ayudarnos a resolver alguna circunstancia por la cual nosotros estemos pasando en este día. ¿Saben una cosa que dice que Jesús le contestó enseguida? En el versículo 7 me encanta que Jesús le dijo, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Mire, él
se quedó atónito, siendo gentil. Jesús inmediatamente le dijo, yo iré y le voy a sanar. Jesús no le negó nada, no importando que no fuera judío, porque cuando tú vienes al Señor, a Él no le importa quién eres tú, ni qué fue lo que tú hiciste anteriormente. A Él le importa lo que vas a hacer a partir de este momento en adelante. Por eso Jesús no le cerró la puerta. Jesús le abrió la puerta y dijo, yo iré. Pero mira la humildad de este hombre cuando le dice, yo no soy digno de que entres en mi casa. Cómo reconoció la grandeza, la autoridad, el poder de Jesús. Cómo él pudo reconocerle si era gentil, que nunca se le había predicado palabra, nunca había estado con Jesús. Pero sabe, su espíritu había creído quién era Jesús a través de las maravillas que Jesús venía haciendo. Entonces, es importante que usted pueda seguir a Cristo a través de la poderosa palabra. Porque si usted no sigue a Cristo a través de la palabra, nunca va a conocer al Cristo de la gloria. Porque dice, no quiero sacrificios de holocausto, sino conocimiento. ¿Y dónde está el conocimiento? En la palabra de Dios. En reunirte todos los domingos y los miércoles a aprender la palabra. El que no conoce la palabra, ¿cómo va a hablar del Dios Todopoderoso? ¿Cómo le va a testificar a otros de quién es Dios si no conoce la palabra? Como dice, ¿cómo irán si nadie les predica? Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Llevar al conocimiento de quién es Dios a través de la palabra del Señor. Mira, este hombre dijo algo que cualquier cristiano debería hacer en este momento. Mira lo que dice el versículo 8 y quiero que te quede grabado en tu corazón. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Una persona que está esperando un milagro tiene que decir solamente di la palabra, Señor, para que este milagro se mire. Qué fe la de este centurión. Esa es la fe que los hijos de Dios necesitamos tener en este tiempo. Esa es la fe que obra milagros. Esa es la fe que hace que la mano de Dios se mueva. Esa es la fe que hace que la llave que hace que todas las puertas se abran. Es que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, ¿cómo vas a pedirle un milagro a Dios si no crees? Todo tiene que ser lo que hay en mi corazón para el Señor. Cómo amo a Dios, cómo lo amo, cómo bendigo yo a Dios, cómo busco yo la presencia de Dios todos los días en mi vida. ¿Sabes? Como este hombre era de autoridad, él dijo, este Jesús es un hombre de autoridad para hacer el milagro que yo estoy esperando. ¿Sabe? Ese Jesús, con la autoridad que tiene, va a sanar a mi siervo. Ese Jesús, con la autoridad que tiene, va a sanar tu enfermedad, va a sanar tu hogar, va a sanar tu familia, va a sanar tu mente, va a sanar en tu trabajo. Porque cuando tú le crees a ese Jesucristo sanador, los cielos se van a abrir en tu casa, en tu vida personal. Pero tengo que creer. Tengo que aferrarme a Él, tengo que entregarle mi vida a Él. Yo te digo una cosa, no importa por el problema que usted esté pasando hoy, no importa. Lo importante, ¿sabes qué? Que tú le abras la puerta a Jesús, que tú le invites a tu casa. Este hombre dijo, ¿sabe qué? No soy digno de que entre en mi casa, porque sabía que en ese momento estaba en pecado. Sabía que tenía que ponerse a paz con Él. Pero aún así, Él le dijo, en otras palabras que no están escritas, pero le dijo, gracias a Dios, porque hoy sí he podido entender quién eres tú aquí en la tierra. Yo quiero que nosotros podamos entender quién es Jesús en nuestra vida. ¿Qué es lo que hace Jesús en nuestra vida todos los días? Yo le digo que de ayer para hoy ya somos diferentes. Algo grande ha hecho Jesús en nosotros. Hace cambios radicales en nuestra vida. Entonces, hermanos, cuando usted está seguro y cree como este centurión que le creyó a Jesús, que a Jesús era importante sanar a su siervo, para Jesús era muy importante sanarlo, pero no necesitaba ir a la casa de él, no necesitaba entrar a la aldea donde él estaba, porque Jesús te puede sanar aquí sentado o allá en la Patagonia te puede sanar Jesús. Por eso Dios di la palabra, porque cuando la palabra sale ya con autoridad, el milagro estaba hecho. Me recuerda aquí a la mujer sirofenicia, ¿se acuerdan de ella? Que fue donde Jesús a pedirle porque su hija tenía un demonio y fue a pedirle ayuda a Jesús. Y Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. La mujer creyó en Jesús, no le importó todo lo que dijo, que la comida era de los perros, la mijada de los perros, aún de los perrillos comen de las milajas. A ella no le importó nada.
de lo que pasó en ese momento. Ella lo que importó era buscar el milagro por el cual había ido donde Jesús. Porque ella sabía que si Jesús decía la palabra desde ahí, su hija en su casa iba a ser sanada. Exactamente pasó. Jesús sanó a su hija desde ahí. Jesús no necesita. Mira, el Señor, he visto sanidades por un teléfono. He visto sanidades por gente que ni siquiera se conoce, que yo las conozco. Y Dios los ha hecho. Dios los ha hecho. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a mostrar su gloria donde quiera que vaya, cuando hay uno por lo menos que tenga fe, para él poder obrar el milagro. Entonces, este hombre creyó en Jesús. Creyó porque, como dijo un día Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora, él de oídas había oído, pero ahora estaba viendo delante, en la presencia de Jesús. Y no le importó lo que fueran a decir allá en el ejército romano, no le importó nada. Él lo que le importó era tener un encuentro con Jesús. Empezar una relación de intimidad con Jesús. Porque él le pudo decir a Jesús, con ruego, lo que él necesitaba para su siervo. Y ¿sabe una cosa? El siervo se sanó por la fe del centurión. Porque el centurión fue el que fue a buscar a Jesús para que ese milagro se pudiera obrar. Y yo te aseguro que si él no hubiera creído en Jesús, no hubiera pasado nada. Pero él sí creyó en Jesús. Y por haber creído en Jesús, el milagro se dio. Mira, este hombre mostró una gran fe. Más adelante te voy a decir algo especial. Una gran fe cuando se presentó delante de Jesús, ¿sabe? Y esa fe que él tenía la ejercitó, la puso en práctica. Fue donde Jesús le habló a Jesús y por eso Jesús obró el milagro. Hay gente que dice que tiene fe, pero está pasando 1000 necesidades, pero ni siquiera busca a Jesús. Ni siquiera se arrodilla y se humilla ante Jesús. Mira, los orgullosos y los soberbios, los maldicientes, no van a recibir ningún milagro hasta que no se humillen delante del Señor. Cuando usted se humille delante del Señor, cuando usted le crea al Señor, entonces los milagros van a llegar a tu vida. Porque me gusta lo que dice, solo di la palabra. Solo con que tú la digas, yo estoy plenamente convencido que mi siervo sanará. Yo no sé si tú le puedas decir eso al Señor en cualquier situación de tu vida en que puedas estar. Pero yo te aseguro que si la dices con fe, el milagro va a llegar. La situación se va a levantar. Entonces, aprendemos aquí que la fe crece por el oír. ¿Dónde le creció la fe a este centurión? Por el oír los testimonios de la gente de lo que Jesús hacía. La gente se va a convencer ahora de quién es Cristo cuando tu testimonio hable de quién eres tú en Cristo. Cuando tú le hables de los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Cuando tú le hables del Cristo que tú tienes en tu vida. Y que cuando tú andes, tu palabra esté de acuerdo a lo que tú estás, en la manera en que estás actuando. Porque hay gente que dice, yo soy cristiano, pero su actitud y su comportamiento dicen todo lo contrario. Así que aprendamos a que nuestra palabra la mostremos como un modelo cuando accionamos delante de todo el mundo. Cuando caminamos y mostramos al Cristo que está en nuestro corazón. En Romanos 10, 17, mira lo que dice. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mira, este centurión nos da una poderosa lección de fe. Varias lecciones que ahorita te las voy a leer una por una. Que nos enseña que lo único que necesitamos para anhelar un milagro, dice aquí la Escritura, es anhelarlo con fe. Yo voy a anhelarlo con fe. Porque ya conozco a Cristo, sé lo que Cristo hace, sé lo poderoso que es Cristo, pero yo voy a anhelar mi milagro, lo voy a anhelar por fe. Acuérdate que dice, yo cumplo los anhelos y los deseos de tu corazón, dice la palabra. Entonces yo voy a aplicar la palabra en mi vida. Porque hermano, la palabra hay que aprenderla, pero también aplicarla a nuestra vida. Es que yo anhelo que Dios me ayude para pagar mi casa. Que Dios me ayude para pagar mis estudios. Hermano, Dios lo va a hacer. Créame que Dios lo va a hacer. Pero yo tengo que anhelarlo con fe, creerlo con fe. Aceptar que Dios es el único que me puede abrir la puerta en ese proceso. Es decirle al Señor, Señor, solamente di la palabra y el milagro va a llevar a mi vida. Solamente di la palabra y la puerta se va a abrir.
Solamente tengo que pedirle con humildad, rogándole como este hombre hizo para el Señor. Y Él hará. ¿Y sabe por qué lo va a hacer? Para mostrar la gloria de su nombre. Jesús siempre va a mostrar la gloria. No son los pastores, no son los profetas. Es Dios que va a mostrar su gloria a su pueblo en este tiempo. ¿Qué pasó con Jesús? Admiró la humildad y admiró la fe de este gran hombre. Él dijo, este hombre tiene una fe tremenda. Sin ser judío, ha creído en mí. Sin ser judío, me ha buscado. Y esta vez, hermana, era un gentil. ¿Se acuerda cuando los 10 leprosos, uno solo, y era samaritano? ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Qué pasa con los cristianos? Que no somos agradecidos con Dios cuando Dios nos hace un milagro. Ay, sí, rico, llegó por mi linda cara el milagro. No, Señor. Llegó porque a Dios le plació bendecirte, entregártelo, ¿sabes? Aunque no pertenecía al pueblo escogido, este hombre decidió buscar a Jesús porque sabía que en Jesús había una respuesta. Entonces, este centurión nos está dando a nosotros un tremendo ejemplo de fe. Un ejemplo de fe supremamente poderoso. ¿Por qué? Porque llenó de alegría al Señor. El Señor se gozó de ver que un gentil hubiera llegado ante él, humillándose, suplicándole por un milagro, hermano. La fe de él en el Señor fue lo que hizo que el milagro se obrara en su siervo. Es que yo tengo que tener fe en Él, en Dios, si no, no va a pasar nada. Jesús se maravilló en 2 ocasiones. Miremos en Mateo 8, del 11 al 13. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús se maravilló en 2 ocasiones. Una de ellas fue la causa de la incredulidad de Israel, porque es bien incrédulo que es Israel. Jesús tenía que darle fuerte para que este pueblo reaccionara. Y la otra fue ante esta tremenda fe del centurión, que no siendo israelita, tuvo más fe que el pueblo de Israel. Y así pasa, que usted ve gente que no conoce de Cristo, tiene más fe que una persona que está caminando con el Señor. Esas historias se vuelven a repetir. Pero es interesante cuando Él está hablando del este y del oeste, es que el mensaje de Cristo va a recorrer todos los rincones de la tierra y la gente va a conocer quién es Dios, quién fue su Hijo Jesús en carne aquí en la tierra y quién es el Espíritu Santo que está obrando en este tiempo, porque este es el tiempo, la dispensación del Espíritu Santo, Dios hablándonos a través del Espíritu Santo. Esta fue una declaración de grande alcance. Jesús profetizó que su evangelio sería extendido por todas las naciones. Estas 4 características estaban en el siervo centurión. El amor hacia su siervo. Vemos cómo él se preocupó por su siervo, cómo amó a su siervo. Él era un hombre sencillo, de afecto, que tocó su corazón, porque antes, cuando un siervo se enfermaba, los mataban porque ya no le servían. Pero este centurión tenía un sentimiento especial por su siervo y le pide a Jesús que lo sane. Segundo, la humildad de él para rogarle a Jesús que hiciera este milagro, ¿sabe? Y él le dijo, el cargo que tengo, dice aquí, tenía a su cargo de gente que dependía de él. Así que yo sé, Jesús, que tú, sin ir allá a mi casa, tú puedes hacerle el milagro a este siervo mío que necesita su salud. No importante la crisis que él estaba viviendo en ese momento, todo el poder que tenía no le sirvió para nada si no hubiese aparecido Jesús para llevar la bendición a su hogar. Entonces él tuvo que reconocer que la incapacidad, que a pesar de ser autoridad, él no podía orar el milagro en su siervo. Él tuvo que buscar a Jesús para que ese milagro se pudiera ver y se pudiera realizar en la vida de su siervo. Tercero, la
Dice aquí la visión, al enfocarse en que Jesús, hermano, era la única solución que había para que su siervo se sanara. Cuando tú te enfocas en Jesús como la única solución de tus problemas se van a sanar, tus problemas se van a acabar, porque Jesús es la solución de nuestra vida. Cuando le creemos. Y esta característica es vital para nosotros que somos hijos de Dios, los que proclamamos que caminamos con Cristo y le servimos a Cristo, porque vio lo posible en lo imposible de Él en Jesús. Vio lo posible en Jesús, pero lo imposible de Él no servía para nada. Tenía que usar el posible de Jesús para que el milagro se diera. Entonces, hermano, la posición de Él no le favorecía, pero la posición de Jesús sí le favorecía para el milagro. Y cuando tú y yo comprendemos esto, los milagros van a llegar a nuestra vida y los vamos a ver. Jesús, para Él, fue la única solución para su problema. Y para ti y para mí, Jesús es la única solución para nuestro problema. Y el cuarto, la confianza de creer en el poder sanador de Jesús. Porque a veces oímos que Jesús sana, oímos que Jesús hace milagros, pero no confiamos en el poder de Jesús. Yo quiero que a usted le quede claro en esta mañana que yo tengo que confiar en el poder de Jesús para que la dificultad que yo esté pasando, la enfermedad que yo esté pasando, Jesús la pueda solucionar en mi vida. ¿Sabes? Este hombre, a pesar de no ser seguidor, confió plenamente en estas 4 características fundamentales que nosotros como cristianos debemos tener en nuestra vida. Segundo, si hay fe, hay restauración. Ahora me voy a ir por un siervo que todos nosotros conocemos que se llama Job. Ustedes saben que el siervo Job lo perdió todo en un día. Fueron llegando los siervos, mira que se murieron sus hijos, se derrumbó la casa, se pasó todo. Pero mira que todos tus animales también se perdieron. Mira que todo el mundo se fue. Mira, y encima encuentra a la mujer y dice, maldice a ese Dios y quítate de ahí. O sea, todas las puertas se le cerraron a Job. Y él no entendía porque la Biblia dice que era hombre piadoso, hombre íntegro. Y así hay mucha gente en este mundo piadosa e íntegra. Pero le falta algo que le faltaba a Job. Y era conocer a Dios. Por eso le digo, de oídas te había oído. Él oía que la gente hablaba de Dios y él sabía quién era Dios, pero no conocía a Dios. Por eso él dice, no quiero sacrificio en el holocausto, sino conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios está aquí a través de la palabra. Y a Job le faltaba conocer a Dios para poder ser bendecido. Job no entendía por qué tenía que sufrir tanto. Él decía, pero si yo soy íntegro, yo he sido bueno, yo he ayudado a tanta gente. Hay gente que dice, pero yo ¿por qué tengo que ir a la iglesia? Si yo soy bueno, yo ayudo a la gente, yo hago esto, yo hago aquello. Las obras no dan salvación. ¿Qué quería Dios? Que Job se salvara, que Job entrara a la presencia de Él. Por eso Dios le hablaba de esa manera y permitió ese sufrimiento en la vida de Job. Pero a pesar, dice Job 42:10, la parte B. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Qué hizo Dios? Restauró a Job. Primero, le restauró la salud. Porque acuérdense que le dio una enfermedad horrible que se llamaba lepra, que la carne se le caía, no sentía, porque era como el pecado. El pecado es igual. Cada vez tú pecas más grande y no sientes nada. Sales feliz y contento, te limpias, te pones tu ropa y sales como si nunca hubieras pecado. Engañamos al hombre, mas no engañamos nunca a Dios. Dios jamás podrá ser burlado por el hombre. Entonces, hermano, Job tuvo esa enfermedad de la lepra, que te hace inmune, no sientes absolutamente nada, te huele a podrido todo el cuerpo, la carne cae a pedazos. Era una enfermedad terrible. Y Dios decía, no entiendo por qué estoy sufriendo tanto. No entiendo por qué tengo tantos problemas. Mira, hay algo muy importante, que a pesar de todo esto que te estoy hablando, que él tenía angustia, tenía enojo por el dolor y el sufrimiento, y por qué Dios le estaba permitiendo eso a él, si él nunca había sido malo. Hay mucha gente que lo dice, yo nunca he sido malo, yo nunca he matado, yo nunca he robado, yo nunca he hecho nada, pero te falta lo más importante, conocer a Dios. Y eso era lo que le faltaba a Job. Y esto es una enseñanza que Dios nos deja a nosotros para que aprendamos a conocer. Por eso es que hay que ir a la iglesia.
congregarte en el templo para que puedas aprender la palabra de Dios, para que puedas conocer realmente a Dios. Y a pesar de todo, incluso en sus emociones humanas, nunca leímos en ninguna parte que Job dudó de Dios. Mire, ve, Job 1, versículo 21, la parte B que dice: El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Fíjate tú, sea el nombre del Señor bendito. Y estaba enfermo, lo había perdido todo. Dios da y Dios quita. Nada es tuyo, ni nada es mío, todo es prestado. Cualquier día cuando pones esos muebles, esas casas, esas tierras por encima de Dios, Dios puede hacer venir así como hizo con Job y le quitó todo. Porque lo que Dios quiere, ¿sabes qué es? Es que tú lo busques a Él. Dios no comparte su gloria con nadie. El primer lugar de tu vida es el de Dios. Tú no lo puedes cambiar. Primero Dios, después tu esposo, después tu esposa, después tus hijos, después tu trabajo y después el ministerio. Primero es Dios. Y cuando tú colocas primeramente a Dios, entonces las bendiciones te van a alcanzar. Hay mucha gente que usted vio que estaba llena de cosas y dice, wow, ¿le cayó qué? Lo perdió todo, con tanto que tenía. Pero cuando usted empieza a analizar su vida, analice el corazón de esa persona. Está muy lejos de Dios, demasiado lejos. Es que yo tengo el negocio porque es que yo me levanto a trabajar. No seamos tan tontos. Tú te levantas porque Dios te regala el día de vida. Y tú vas a trabajar porque Dios te da la fuerza para que vayas al trabajo. Quiero que lo entiendas en este día. Y cuando tú no entiendes eso, te puede pasar lo de Job. Eso no lo sabía, no lo comprendía, hasta que tuvo que pasar por esta crisis. Y esta crisis fue lo que lo levantó. Y entonces dijo, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven, Dios. Hoy sí te puedo conocer. Hoy sí puedo saber quién eres tú, Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros todos los días. No dudar de Dios. ¿Y dónde está Dios? Y tanto que oro, y tanto que hago, y hago buenas obras, y regalo, y siembro, y Dios nada. Es que con eso Dios no te va a dar nada. Lo que quiere es que lo conozcas a Él y que le des el primer lugar de tu vida. Entonces mira lo que dice: Dios dio y Dios quitó. Alabado sea el nombre de Dios. Estaba dándole alabanza a Dios en medio del dolor. Yo a todo el que le pueda decir, no importa la crisis, no importa, pastora que se me volteó la casa, pastora que no tengo ni un pan para comer, no importa, alaba a Dios, alaba a Dios. Dios, gracias por todo. Dios, gracias por todo. La Biblia dice: da gracias a Dios en tiempo y fuera de tiempo. Dios, gracias por todo lo que tú haces en mi vida. Así que, hermano, para adelante. No nos quedemos ahí. Mira, tanto que hizo Dios. Dios le devolvió el doble. ¿Sabes cuántos años vivió? 140 años. Y todos sus negocios, todas sus tierras, todos fueron restauradas por Él. Porque Dios restaura nuestra vida, pero también restaura nuestra economía, nuestra comodidad. Usted puede estar pasando por una prueba de aflicción en este momento, hermano, y sepa que Dios lo va a restaurar en el proceso. Amén. Usted no se va a quedar ahí anclado. Dios lo va a restaurar en el proceso. En ese que estás viviendo hoy, que has derramado lágrimas, que te está doliendo, que tú dices, Dios mío, no sé cómo salir. Yo te doy la receta. Vas a salir con Cristo Jesús cuando te rindas y te humilles y reconozcas que Él es lo más importante de tu vida, que ocupa el primer lugar. ¿Sabes? Si Dios lo hizo con Job, ¿usted cree que usted no lo hace? Usted también es un hijo de Dios, una hija de Dios. También contigo Dios lo va a hacer. Aunque parezca que tu mundo está hecho pedazos, aunque parezca que, mejor dicho, que no ves ni siquiera la salida del sol. En este momento, ¿sabes una cosa? Yo te digo, Dios te va a restaurar. Dios te va a limpiar, Dios te va a cambiar, ¿sabes? Dios sacará el polvo de tus vestiduras. Dios va a hacer algo nuevo en tu vida, pero ¿sabes qué? Tú vas a brillar gracias a la misericordia de Dios. Dios te va a hacer brillar. Dios va a mostrar muchas cosas en ti. Aquello que parecía que ya lo habías perdido, hoy Dios te da la esperanza, porque serán transformadas, que tú ni siquiera vas a reconocer de tanta bendición que Dios hará por su infinito poder en Jesús. Hermano, dice, clama a Dios y Él te responderá.
pero tienes que clamarle conforme a la voluntad, como está escrito en la palabra. Tú pides la intervención de tu proceso en Dios, porque cuando Dios interviene en nuestros procesos, las cosas van a cambiar, las cosas van a mejorar. Y no dudes, hermano, que la gracia de Dios es la que te va a habilitar en el proceso que estás viviendo. Es la gracia que Dios pone en ti lo que te va a hacer que ese proceso pueda arrancar. ¿Y sabes cómo va a ser? Cuando tú no puedes en tus fuerzas, entonces Dios va a poner sus fuerzas en ti para que tú puedas desarrollar el proceso. Mire cómo actúa Dios. Cuando tú dices, hermana, yo no tengo ánimos ni para levantarme. No quiero. ¿Cuánto no le ha pasado eso, hermano? Muchas veces. No quiero hacer nada, no me provoca, hermana. Mire que vamos a la iglesia. No, yo no quiero ir a la iglesia. Siempre lo mismo, que Dios va a hacer, que Dios va a hacer, que Dios va a hacer, y no hace nada. Claro que no va a hacer nada. No va a hacer nada porque eso depende de nosotros. Mire que el centurión, si no hubiera creído en Jesús, no hubiera pasado nada. La Sirofenicia, si no hubiera creído en Jesús, no hubiera llegado hasta donde él para que hiciera el milagro. Aquí Job, si no hubiera creído en Dios, tampoco hubiera recibido el milagro. Entonces tenemos que creer y actuar en la presencia del Señor. Hermano, yo le digo algo. Dios va a restaurar su vida y la mía a través del Espíritu Santo de Dios. Es a través del Espíritu Santo. Es el que nos guía, Él es el paracleto, el maestro, el que nos enseña y nos lleva a toda verdad. Si usted le permite al Espíritu Santo, Él va a hacer una reestructuración, una transformación de tu vida, una restauración total de tu vida, cuando tú se lo permites. Lo que parecía no tener solución, parecía una obra de arte. Ahora, Job tenía de todas las maravillas, mejores que las que tuvo antes. Aquí tuvo 5 hijas mujeres y dice que como 7 varones. La escritura, mire, todos los tuvo más hijos que cuando estaba en la primera relación. Tuvo una nueva familia, una nueva vivencia. Entonces, Dios va a iniciar el proceso de restauración en ti. Recíbelo en esta mañana. Dios lo va a iniciar. Al principio pueda que te duela, porque todos los principios duelen. Pero mantente firme, mantente creyendo. Recuerda que aunque pases por el fuego, no arderá en ti. Aunque pases por dificultades tremendas, Él no te abandonará. Él estará contigo. Mira lo que dice Salmo 83. Oh Dios, restáuranos, a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Oh Dios, que restáuranos. Esa es tu oración, Señor, restaura mi vida. Dios, restaura mi vida. Me equivoqué aquí, me equivoqué allá, Señor, no sé hacer todavía todo lo bueno, pero yo necesito que tú me restaures. Yo necesito que tú me cambies. Yo soy la que le tengo que pedir. Tú eres el que le tienes que pedir. Y Dios lo va a hacer con todo el amor del mundo, maravillado por tu fe, como lo hizo con el centurión. Además, y aunque yo no comprenda, diga, lo que yo estoy viviendo hoy, dice la señora en esta mañana, Señor, aunque yo no comprenda por qué estoy pasando por esa situación, ni entienda el momento de mi vida tan crítico que estoy viviendo, Señor, que estoy pasando, yo sigo confiando en ti, yo sigo creyendo en ti, Dios. Tú eres mi Dios y a ti acudo. Eclesiastés 3:15 dice, aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Dios va a restaurar todo lo que pasó en tu vida. Que perdí mi casa, que perdí mi esposo, que perdí esto, que perdí aquello. No importa lo que hayas perdido, cuando vienes a Cristo, Él va a restaurar todo lo que tú has perdido. Y te va a levantar. Porque, hermano, Dios promete morar con nosotros siempre. Y darnos esa vida eterna que todos anhelamos tener con Dios. Él promete regresar y lo estamos esperando. Él promete venir por su pueblo y lo estamos esperando. Él promete bajar su reino a la tierra y ya lo ha hecho en este tiempo. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, hermano. Así que procure, aunque tenga dolor y aunque tenga tristeza, de que enfrentemos hoy, procuremos buscar la presencia de Dios, procuremos buscar una relación íntima con Jesús, porque Él promete restaurar tu vida y todas las cosas que están alrededor de tu vida. ¿Sabes qué? Algo importante, que mientras estamos en esta prueba, gritemos con gozo, con alegría, alabando y danzando delante del Señor. Gritemos con gozo. Mira lo que dice el Salmo 126, del 4 al 6. Haz volver la cautividad, oh Señor, como los arroyos del Nehuey. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán llorando, y el que lleva la preciosa semilla, mas
volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amén, hermano. Entonces con regocijo, sembramos con lágrimas pero ¿cómo recogemos esa bendición? Con gozo, con alegría delante del Señor. Amén. Tercero, si hay fe y oración, hay milagros, hay victoria. Marcos 11, 22 y 23. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces la fe que permite que todo hijo de Dios vea las maravillas de Dios. Eso es lo que es la fe. Usted va a ir de milagro en milagro. Así dice que los hijos de Dios vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque vemos todos los días los milagros de Dios. Es más, hoy hay un milagro grande, estamos vivos, estamos con salud, tenemos un techo, tenemos una familia, tenemos alimento, tenemos el sustento de parte de Dios. Estamos viendo las maravillas de Dios en nosotros. Y habrá muchas más maravillas que Dios irá presentando a nuestra vida. Pero este pasaje que acabamos de leer dice, es muy importante respecto a la fe. Es muy importante para la fe. ¿Por qué? Porque la fe en realidad va mucho más allá de lo que usted puede confesar con su boca. ¿Me está comprendiendo la idea? La fe no es decir, ay, Señor, hoy me va a dar un plato de comida. Eso no es la fe, va mucho más allá. Dios da más abundantemente de lo que nosotros le pedimos. Entonces va mucho más allá de lo que nosotros expresamos con nuestra boca. Es mucho más que un motivo para nuestro corazón, porque a veces nos emocionamos y creemos que ya todo es eso. No, eso va mucho más. Es la certeza plena de que Dios cumplirá su palabra en nosotros. Eso sí es la fe. Estar plenamente convencido que esta palabra se va a cumplir en mi vida y terminará en un hermano escenario de bendición para mi vida por lo que Él me ha prometido a mí. Entonces, cuando yo tengo esa fe, el escenario mío va a ser respuesta a la promesa que Dios me había dado, respuesta a la bendición. Entonces, tú y yo debemos ser específicos al declarar la palabra. Jesús dijo a este monte, no dijo a todos los montes. Cuando yo voy a orar, no me voy a ir lejos para allá, para Roma, para Etiopía, pero no le estoy diciendo al Señor que realmente es lo que yo quiero, en qué consiste lo que yo le estoy pidiendo al Señor. Yo tengo que ser específico. Así como Jesús dijo a este monte, Señor, yo necesito hoy que tú, en tu misericordia, en tu gran amor, obres una sanidad, por decir, en mi corazón. Esa es una específica. Estoy diciéndole a Dios qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo anhelo, para que Dios me lo pueda resolver. Porque de otra manera sería incierta la oración. No se sabe qué es lo que tú quieres en la petición. Sería una oración sin dirección. Pero cuando yo dirijo mi oración conforme a la voluntad de Dios, lo más seguro es que yo reciba respuesta. Mira, porque Él lo declara en una manera específica. Cuando lo declara de esa manera, como lo hizo Jesús con el monte, es como nosotros debemos aprender a orar en nuestra vida. La fe también, ¿sabes qué expresa en nosotros? Se expresa a través de las palabras lo que nosotros queremos decirle al Señor. Tengo que ser palabras, no se busque palabras sofisticadas para hablarle a Dios, palabras humildes y sencillas. La vida y la muerte están en la boca, en la lengua. Usted verá cómo habla. Así que a veces en las oraciones estamos señalando a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya sabemos que Dios no tiene la culpa de nuestro mal comportamiento, de nuestras malas decisiones, de nuestras malas acciones. La duda en el corazón es enemiga de la fe. Yo no puedo dudar. Si yo creo en Dios y en el Padre, en el Hijo, yo no puedo dudar de la petición que yo le estoy haciendo. Así como la fe le agrada a Dios, también la fe dice aquí, que también la fe agrada a Dios, pero la duda no le gusta a Dios, pero sí le gusta al enemigo y la hace fuerte. Cuando usted duda, entonces le empieza más a sembrarte la cascarita y dele para que tú sigas dudando y no alcances la fe que necesitas para el milagro. Entonces, mi decisión, ¿cuál debe ser? Creerle a Dios, esperar en Dios y confiar en Dios, porque todo aquel que en Él cree nunca jamás será avergonzado,
Por eso yo tengo que creer en Él. La fe y la oración que promueven grandes milagros en mi vida. La fe y la oración proveen grandes victorias en mi vida. Mira, Marcos 11:24, mira lo que dice. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces cuando yo creo y pido orando bajo la fe que tengo con el Señor, dice que todo lo recibiré. Entonces Él pone todas las bendiciones en tu vida y en mi vida. Es de la única manera. Por eso es fundamental que estemos en la voluntad de Dios, practicando todos los días la fe en nuestra vida, seguir creyendo todos los días, porque hay gran diversidad de montes y en esa gran diversidad de montes no hay respuestas de parte de Dios, solo en el monte específico que Dios dijo. O sea que aprendamos a orar conforme a la palabra. Hay montes de arena, hay montes de piedra, hay montes de otros materiales, hay montes de hielo. Entonces cuando tú tienes una oración así sin saber cuál es el monte por el cual vas a orar, hermano, sabes, no va a haber respuesta. Aquí lo que me interesa es que tú aprendas hoy. No me importa cuál sea el monte tuyo. Lo que a mí me importa, hermano, es que tú tengas fe cuando ores para que puedas recibir la respuesta que estás esperando, ¿sabes? De parte de Dios. Es la fe que tú, no es el monte que tú tengas hoy, es la fe que tú tengas para que se pueda mover ese monte y puedas recibir la victoria de parte de Dios. Algunos montes se desvanecen inmediatamente, pero otros no, otros llevan un proceso que puede durar miles de años para que se desbaraten, ¿verdad? Para que se acaben. Pero nosotros, aunque nosotros enfrentamos diferentes obstáculos, que son los montes, podríamos decir, tenemos que estar tranquilos y tener la seguridad que cuando yo creo y hablo delante de Dios, la situación va a ser cambiada en mi vida. ¿Qué dice Marcos 11:25 y 26? Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Hermano, el resentimiento y la falta de perdón es un obstáculo para que usted vea la gloria de Dios. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Padre, perdónanos, Señor. Pero si nosotros no perdonamos, ¿de qué nos sirve el perdón? Yo siempre enseño, hermano, que cuando usted no tiene la capacidad de perdonar, Dios retiene el perdón. Porque la misma Biblia lo dice, no yo. Cuando usted ora con el Padre nuestro, perdona nuestra deuda, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No lo dice. Entonces, si yo no perdono, ¿cómo Dios me va a perdonar? Está comprobado científicamente que el resentimiento y la falta de perdón producen enfermedades físicas y mentales en nuestra vida personal. Tenemos que salir de esa falta de perdón. No importa, hermano, que le hayan dicho, que le hayan enseñado, a usted no le importa, usted perdone. Por encima de todo, perdone. Porque usted es la que se desata de la falta de perdón y se hace libre. Porque cuando usted no perdona, está atado. Entonces, cuando una persona está atada, no puede recibir las bendiciones de ninguna manera, ni puedo orar conforme a la palabra del Señor. Aquí encontramos una persona en la Biblia, ¿se acuerdan de Noemí? La suegra de Ruth. La suegra de Ruth se cambió el nombre de Noemí por amargura. Había una amargura de espíritu en ella. De hecho, se transformó físicamente tanto que cuando llegó a Belén nadie la conocía. Nadie sabía que era ella. Porque era falta de perdón, tanto el físico como lo que hay dentro, lo transforma tremendamente. El rostro de ella estaba totalmente desfigurado. Tenemos a Ana, la mamá de Samuel, que dice la escritura que tenía amargura en el alma y dice que no comía, que lloraba, que no dormía, que también afecta físicamente el cuerpo. Pero ¿sabes qué? Esto sin duda le estaba dañando totalmente la salud y está comprobado. Te estoy dando dos testimonios bíblicos. Este ejemplo, hermano, nos deja nosotros a entender que la oración eficaz es la que puede mucho. Entonces, las crisis emocionales que tenemos nosotros vienen de la oposición demoníaca, de la oposición de personas perversas que quieren dañarlo por la ira, por la falta de perdón, por los miedos. Pero cuando oramos confiadamente en Jesús, dice aquí la Escritura, Él nos permite grandes victorias en nuestra vida. Hermanos, quiero cerrar en esta mañana
diciéndote que el poder de Jesucristo es total y es perfecto para ayudarte a salir en todas las crisis cuando tú le crees que Él lo puede hacer. Bendecido día.